A mediados del siglo XIX, América comenzaba su época independiente. Se encontraba al inicio de una prometedora vida política en medio del surgimiento de novedades, como el nacionalismo y el capitalismo. Ante estos cambios surgía una pregunta: ¿qué pasará con las áreas rurales, sus habitantes y su cultura? Toda esta realidad e incertidumbre se refleja en la literatura gauchesca, una adaptación del regionalismo en el área sudamericana del Río de la Plata. En este quinto episodio de la cuarta temporada hablaremos sobre el gaucho Martín Fierro. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Lamentablemente, en nuestra época, la relación cultural con los países de Sudamérica es relativamente poca. Bueno, de hecho esto siempre ha sido así. Al menos en mi caso, que me encuentro en Guatemala, la relación cultural, política, económica es mucho más estrecha con nuestros vecinos, obviamente el resto de Centroamérica y claro, al norte con México. Y las relaciones con los países andinos y sudamericanos en general ha sido relativamente poca. Sin embargo, claro que reconocemos la importancia cultural, política y económica de varios de ellos, por mencionar algunos nada más: Brasil, Chile, Colombia y por supuesto Argentina, que por cierto ha sido el único país latinoamericano que en algún momento pudo haber sido o fue considerado una potencia mundial. De hecho me refiero a inicios del siglo XX, allá entre 1910 y 1930, cuando el poderío económico y cultural de este país fue reconocido a nivel mundial y resultó ser el destino de una gran migración europea, como todos sabemos. La importancia cultural, concretamente de Argentina, se puede ver en diversos artes, como por ejemplo el cine, la televisión y concretamente, por supuesto, en la literatura, como con autores de la talla de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y muchísimos más, así como en la música con compositores y cantantes de la talla de Gardel, Charly García o Spinetta, por mencionar también solamente a algunos pocos. El tema que nos interesa hoy es la literatura gauchesca y lo primero que debemos comprender, ¿qué es un gaucho? Un gaucho es un vaquero argentino, por así decirlo, aquella persona que vive en el área rural, que se dedica al cuidado del ganado, de los rebaños, y que tiene una forma muy especial de vestir, aunque podríamos relacionarlo de alguna manera con una forma, no en su vestir, quiero decir, vendría siendo el vaquero, la figura que tenemos como vaquero en Estados Unidos, vendría siendo la parte suramericana de este personaje. En general, la literatura gauchesca es un género latinoamericano que recrea el lenguaje del gaucho y relata su forma de vida. ¿Cuál es esa forma de vida? Como les decía, en el área rural del Río de la Plata y cuidando a los animales y en un ambiente relativamente violento, por así decirlo. El personaje principal, como les decía, es el gaucho y siempre lo encontraremos en un contexto rural. Usualmente, como les había dicho ya también, ubicado en la zona rioplatense, que es la que se encuentra entre Argentina y Uruguay. Aquí también hay que resaltar que en Uruguay hay gauchos y también a ellos pertenece este tipo de literatura. Es más, para el año 2001 se calculaba que en Uruguay todavía existían más o menos 1000 gauchos. Esta literatura presenta a otros personajes como estereotipos, como por ejemplo el criollo, que ya sabemos que es la mezcla entre el europeo que ha nacido en América y los locales, mestizos, indios, negros y gringos. Usualmente se habla del folclore y muchas veces llega
a la protesta y la crítica social de la cruda realidad que se vivía en estas áreas urbanas, alejadas de las metrópolis y muchas veces también al mando de caudillos locales donde la ley general o la ley nacional era poco aplicada. En general utiliza un lenguaje lleno de metáforas, también arcaísmos e indigenismos. Aquí vale la pena detenernos un momento y mencionar que muchos españoles se han deleitado analizando el lenguaje que se utiliza en la literatura gauchesca y les llama la atención que presente mucho arcaísmo. Un arcaísmo es aquella palabra del idioma español que se usaba hace muchos siglos y que en el español moderno se considera que ya no se usa más que en ciertas regiones. Sin embargo, este es un fenómeno muy repetido en toda América Latina. Aquí en Guatemala concretamente también lo tenemos, sobre todo en el área oriental, Jalapa, Zacapa, Jutiapa, etc. Básicamente lo que sucede, y esto según algunas investigaciones sociolingüísticas, es que se mantuvo el lenguaje que utilizaban los españoles en el siglo XV y XVI como una forma de identidad, como una forma de hacerle notar a los demás que se era descendiente directo de estos colonizadores, en contraste con aquellos mestizos que ya por su misma palabra implicaba que eran una mezcla entre estos españoles y los indígenas locales. Entonces resultaba ser una especie de orgullo hablar como aquellas personas que habían llegado durante la conquista. Y por eso se mantenían palabras que se usaban hace muchos años por estas personas. En cuanto a los indigenismos, pues obviamente la relación cultural entre los españoles y las culturas locales llevó a el uso de ciertas palabras para designar pues plantas, animales, cosas en general que eran muy propias de la región en sí. Hay evidencia de la literatura gauchesca desde el siglo XVIII, ¿sí? Pero se establece tal cual ya en el XIX. Hay muchos autores, aunque obviamente el más conocido es Hernández, pero entre estos otros autores podemos mencionar a Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi, Rafael Obligado y Estanislao del Campo. Además del Martín Fierro o el gaucho Martín Fierro de Hernández, la otra obra famosa de este tipo de literatura es Don Segundo Sombra de Ricardo Giraldes. En general, presenta la vida del gaucho en contraste con la educación y el surgimiento del capitalismo en la urbe. Se puede presentar al gaucho de manera dual. El hombre rural, bueno y que vive en equilibrio con la naturaleza, pero al mismo tiempo, o en otras obras, se le presenta como un personaje bruto, salvaje, sangriento, que se deja llevar por sus instintos al carecer de educación formal u occidental. Se han hecho adaptaciones teatrales y cinematográficas de este tipo de literatura, bastantes, obviamente, más que nada en Argentina y en Sudamérica. Y para terminarlo de entender, quisiera relacionarlo de alguna manera con corrientes literarias que ya hemos abordado antes en este podcast, como el regionalismo. Recordemos que el regionalismo es una variante o una derivación del realismo, ya que se presentan obras que son ficción siempre, pero dentro de un contexto que es real. En otras palabras, vamos a encontrar vacas, caballos, plantas, finqueros, pero nunca un extraterrestre que baja acompañado de robots asesinos, por decirles algo. Siempre la trama tendrá que ver con pasiones o con personajes o con acciones que están dentro de nuestro día a día, aunque sean extraordinarias de alguna manera. Eso es el realismo. Concretamente, el regionalismo surge como una necesidad del nacionalismo para que las personas estén orgullosas de la región en la que viven y con esto crear el sentimiento de nacionalidad y sobre todo de pertenencia a un grupo. Concretamente, esto surge obviamente en Europa, también a finales del siglo XIX. En América Latina,
tiene cierto cambio porque este regionalismo se divide en dos subcorrientes a la vez, el criollismo y el indigenismo. El criollismo era presentar esta visión de la región, pero precisamente haciendo énfasis en esta diferencia entre lo brutal del salvajismo del área rural y la modernidad y de la civilización que se encontraba en las urbes o capitales, ¿verdad? ¿Es una visión racista y muy simplista? Por supuesto que sí, y esa es la principal crítica que se le hace a ese tipo de literatura. Mientras que su contraparte era el indigenismo, donde se presentan las bondades y ventajas del indígena, aunque lamentablemente se volvió a caer en el racismo, porque se le presenta usualmente con la idea aquella del buen salvaje, donde se le hace como un ser humano carente de problemas, carente de malos pensamientos e instintos, y que necesita ser defendido de aquellas personas occidentales. ¿Por quién? Por otros occidentales. Entonces se le ve como un niño desamparado al cual hay que proteger. Ambas visiones son, por supuesto, incorrectas. Y de alguna manera la literatura gauchesca está entonces en medio de ambas visiones. Como ya dije, se puede presentar al gaucho con una visión un poco como la presentaría un criollista, como una persona mala, violenta, asesina, y a veces también se le presenta como si fuera desde el indigenismo como una persona noble, sincera, simple y que vive en equilibrio con la naturaleza. Así que podríamos preguntarnos, ¿es la literatura gauchesca un tipo de regionalismo? Sí, definitivamente sí. Sin embargo, que esté delimitada concretamente a esta región sudamericana hace que le demos su nombre propio. Vamos a hablar ahora acerca del autor más importante de la literatura gauchesca, que sin duda es José Hernández, quien nació en 1834 y murió en 1886, obviamente en Argentina. Hernández fue poeta, periodista, político y militar. Como prácticamente todas las personas del siglo XIX, hizo muchas cosas en muy poco tiempo y experimentó en diversas áreas de la vida. De hecho, el Día de la Tradición en Argentina se celebra el 10 de noviembre, que resulta ser el cumpleaños de este autor. En política, Hernández luchó contra el poder de Buenos Aires sobre otras regiones argentinas e incluso llegó a ser exilado a Brasil al perder la última rebelión federal. Al volver, logró triunfar en la política y llegó a ser diputado y senador de aquel país. Hernández escribió varias obras, pero destacó en la literatura gauchesca. Entre otros de sus títulos están Rasgos biográficos del general Ángel Peñalosa, La instrucción del estanciero, que hablaba sobre las posibilidades económicas del área rural argentina, y Los 33 orientales. Muchas de sus publicaciones periodísticas y políticas fueron publicadas póstumamente en un libro titulado Prosas del autor del Martín Fierro. Hernández murió en 1886, como ya les había dicho, en Buenos Aires por un problema cardíaco, y sus restos están en el cementerio de La Recoleta, que es un cementerio muy famoso en Argentina, donde se encuentran usualmente los restos mortales de muchas personalidades de la literatura, televisión, política, etcétera, de la vida cultural argentina. De hecho, incluso llega a ser un destino turístico para muchas personas que visitan aquel país. Voy a hablarles ahora concretamente de El Gaucho Martín Fierro. Se le considera, para empezar, el libro nacional de Argentina. Es un poema épico porque habla de los orígenes de aquel país y desarrolla la historia de un héroe, en este caso, Martín Fierro. Fue escrito por José Hernández en 1872, al menos la primera parte, que se suele conocer como La Ida, y la segunda parte, que se conoce como La Vuelta, fue escrita 7 años después, en 1879. Concretamente, en la primera parte, La Ida, trata de que Martín Fierro es un gaucho, o sea, un vaquero, que vive en las pampas con su familia.
Sin embargo, lo reclutan forzosamente para servir en un fortín o cuartel militar. Recordemos que el reclutamiento forzoso no es algo extraño para el resto de países latinoamericanos. Es algo que ha pasado desde aquella época, finales del siglo XIX, hasta finales del siglo XX. En fin, lo reclutan para ir a este cuartel militar y así defender las fronteras argentinas contra los indígenas. Recordemos que en Argentina sucedió este caso que sí fue diferente al resto de América, donde a los indígenas se les apartó y aunque sí hubo mestizaje, realmente no fue tan profundo como sucedió en otros países y concretamente como sucedió en Centroamérica. En fin, la familia de Martín Fierro queda entonces desamparada. Su mujer se va con otro hombre y sus hijos tienen que separarse para lograr sobrevivir y así abandonan el rancho para ir a probar suerte. Martín sufre 3 años en el fortín, con castigos, maltrato, un trato abusivo, pasa hambre y frío y de hecho no recibe sueldo, así que logra escapar, pero regresa a su casa y la encuentra vacía. En ese momento decide convertirse en matrero, en otras palabras, en un delincuente del área rural que usualmente se dedicaba al robo de ganado y de caballos para venderlos, o sea, al tráfico de animales robados. Esto lo lleva también a convertirse en un alcohólico. En una pulpería, que es un bar, insulta a una mujer de un gaucho afrodescendiente. Y esto lo lleva a un terrible enfrentamiento donde termina matando a este personaje, un gaucho negro, le dice el autor al menos, ¿verdad? Luego trata de mediar un gaucho que tiene relación con el gobierno, que está protegido por las autoridades locales, y Martín Fierro termina matándolo también. Esto lo lleva a escapar de la ley, porque obviamente ahora lo están persiguiendo. Por fin, la policía lo encuentra y él trata de defenderse valientemente. De hecho, su defensa es tan valiente que uno de los policías, el sargento Cruz, cambia de bando de la nada, afirmando que no va a permitir que se mate a un valiente. Así que ahora Martín Fierro tiene un amigo, el sargento Cruz. Ambos huyen hacia el desierto para convivir con los indios, lejos de la civilización que les ha traído tanta injusticia y dolor. Ahí termina la primera parte, pasan 7 años y se publica la segunda, que es titulada La Vuelta. Básicamente nos cuenta que Martín y Cruz viven con los mapuches, que es una etnia indígena de Sudamérica. Cruz muere de viruela y el indio que hospeda a Martín Fierro tiene a una mujer criolla cautiva. Martín la rescata y para esto mata a la persona que le da hospedaje y ambos huyen hacia el territorio civilizado. Martín deja a la cautiva en una estancia, o sea, en una finca, en una granja, por así decirlo, y sigue solo su camino. Encuentra en una pulpería o bar a sus hijos y al hermano del gaucho afrodescendiente que mató en la primera parte. Entonces sostiene contra él una payada de contrapunto, en otras palabras, un duelo de rimas acompañado de guitarra. Esta escena es muy, muy famosa. Martín Fierro, después de haber ganado la payada, se sienta a platicar con sus hijos y les brinda varios consejos. Luego deciden todos cambiarse de nombre y continuar cada uno con su camino por separado. Los críticos literarios han analizado la diferencia entre la primera y la segunda parte porque siempre les ha llamado el cambio en la personalidad del personaje, que de alguna manera obviamente refleja los cambios psicológicos del autor entre los 7 años que han pasado entre la primera y segunda parte. En la primera parte, Martín rompió con la civilización y en la segunda parece querer integrarse de nuevo a la sociedad y a la modernidad. Recordemos que para entonces ya Argentina empieza a experimentar esta migración italiana o europea en general y el capitalismo, así como la industrialización.
También se ha discutido ampliamente si existió o no un personaje que diera inspiración en la vida real a Martín Fierro. Lo primero es recordar que, como todo en literatura, es ficción. Sin embargo, quienes apoyan que sí se basó en un personaje real, dicen que pudo haber sido originario de un lugar llamado Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires, o de Pago Monsalvo, en Maipú. En cuanto a su métrica, este poema está escrito en versos octasílabos, en otras palabras, versos que tienen 8 sílabas cada uno, y están agrupados en sextetos, o sea, estrofas que tienen 6 versos cada una. Sigue un patrón rítmico A, B, B, C, C, B. Quiere decir que el primer verso no rima con ninguno, el segundo y el tercero riman entre sí, así como con el último, y el cuarto y quinto riman entre ellos. El lenguaje trata de imitar el habla gauchesca. En otras palabras, podemos encontrar palabras como paciencia en vez de paciencia, víctima en vez de víctima, certificado por certificado, juego por fuego, adquirir por adquirir, huir por huir, en este caso se nota la aspiración, huella en vez de huella. Y también destaca el uso del voceo, que como sabemos pues no es únicamente de Argentina, sino que aquí en Centroamérica, concretamente en Guatemala, lo usamos ampliamente. Y el uso de indigenismos, como había hablado antes, con palabras como choclo, que es maíz, bagual, que es un caballo, o tape, que es un hombre rústico. En la editorial Casam A, concretamente en la colección Síntesis, se publicó El Gaucho Martín Fierro, resumen en español moderno. En este caso se hizo una intervención en el texto y se publicó en prosa para alejarnos del lenguaje poético y también para la mejor comprensión de aquellos lectores que ignoran los giros lingüísticos, los localismos, los arcaísmos e indigenismos que tiene la obra original. Por lo tanto, a continuación les leeré el primer capítulo de esta adaptación. El Gaucho Martín Fierro, la ida. 1. Martín Fierro relataba su historia en forma de canto ante los presentes. Pedía a Dios y a los santos que lo ayudaran a recordar los sucesos de su vida para contarlos con claridad, aunque resaltaba sus cualidades para cantar y tocar los instrumentos con que se acompañaba. Para él no había mejor consuelo para las penas que desahogarse relatándolas con música. Se comparaba con otros cantores que habían dejado su fama después de haber llegado a la cima y admitía que, aunque no era el más culto cantador, nunca se había quedado sin palabras para relatar sus historias. Le gustaba cantar donde otros también lo hacían. Según él, vino al mundo con una gran disposición para el canto y era así como esperaba morir. Contaba que había pasado por momentos muy difíciles en su vida y estos le habían dado toda la valentía que necesitaba para afrontar cualquier situación. Para él, la gloria era vivir en libertad. Aunque en la vida haya mucho sufrimiento, como el que él mismo había experimentado, ser libre le ayudaba a enfrentar el dolor por muy solo que estuviera. No le gustaba causar daño a los demás a menos que fuera necesario. Mencionaba que, a pesar de ser una persona diligente, padre y esposo, la gente lo veía como un bandido. Por ello era buscado y perseguido. A causa de sufrir tales persecuciones, no se había establecido en un lugar fijo durante mucho tiempo y había vagado solo por varios lugares. Espero que les haya gustado este episodio. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y los invito a comentar y compartir este episodio en YouTube, Facebook y Twitter, donde nos encontrarán como @charlasliti. Y ya que están ahí, pues también por favor sigan a nuestros patrocinadores 1900 Radio en Línea y la editorial Casam A. Por cierto, los episodios de temporadas anteriores de este podcast los pueden leer como entradas de blog en www.casama.com/inicio/blog. Y recuerden también que los enlaces a el libro adaptado en prosa por la editorial Casam A lo encontrarán en la descripción de este episodio. Nos escuchamos entonces el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Casam A.
Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.